Y aquí es, fíjense, alguna como una introducción que dice que el curso probatorio de admisión es un primer nivel académico de estudios generales para acceder a las carreras ofrecidas en la Facultad de Humanidades. Es un curso propedéutico y no otorga crédito alguno para las carreras propiamente universitarias. ¿Qué es lo que refiere a la carrera propiamente universitaria? Es cuando ustedes ingresan y estén en el primer año. A partir de ahí sí, ustedes ya van a ir teniendo créditos y tener que rendir exámenes finales y aprobarlo para poder ir avanzando. Fíjense algo, un punto muy importante que es con relación a la asignatura, que es nivelar, tener esos conocimientos que ustedes ya tuvieron que ir adquiriendo en el nivel medio, en el colegio. Para eso lo que se busca es reforzar habilidades y destrezas en las operaciones fundamentales, consolidar conocimientos adquiridos acerca del simbolismo algebraico y saber utilizar la calculadora. Y este es un material, como ya les comenté, un compilado básico por cada unidad. Yo les voy a ir facilitando y les servirá de guía para el cumplimiento de los contenidos establecidos en el programa. Este es el mismo material, solo que lo voy a abrir en otro navegador para poder utilizar las herramientas que tengo aquí arriba. Bien, como una introducción, como un inicio de lo que hoy vamos a ver, que es la unidad 1, números enteros, eh, basándonos en lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que es lo que busca la matemática. La matemática en sí es uno de los conocimientos más antiguos que el ser humano lo ha estudiado. Y como bien ya lo había mencionado, está presente en todos los ámbitos, en todas las esferas de todos los niveles de profesionales, está la matemática. Voy a ir explicando rápidamente, no me voy a detener a leerlo tal cual como está en este material, sino que lo que yo busco aquí es poder explicarles lo que está aquí. Esta parte, en qué campo se aplican las matemáticas, ya como lo vimos, está en la vida cotidiana, en todos los ámbitos, en las ciencias exactas y naturales, en las ciencias sociales. Y dentro de esta área es donde ustedes se encuentran todo lo que es bilingüismo, está dentro del área de las ciencias sociales. Incluso fíjense que aquí habla que en otras disciplinas, en la música, en la escultura, en los dibujos, está presente las matemáticas. ¿Por qué? Porque si bien las matemáticas son también un lenguaje, nos sirve como medio de comunicación. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Desarrollar el pensamiento lógico. Nos da una visión más amplia de muchos aspectos de nuestro día a día. Y aquí están las ramas en las que se subdividen las matemáticas: aritmética, geometría, probabilidad y estadística y álgebra. Nosotros nos enfocaremos en lo que es aritmética y álgebra. ¿Sí? Estas dos áreas o ramas es lo que nosotros vamos a estar viendo durante estos 2 meses. Y es allí donde entramos a lo que es la unidad 1. Fíjense, números enteros, operaciones y propiedades con los números enteros, adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación. A medida que le vaya explicando, ustedes se van a dar cuenta de que van a decir, ah, sí, nosotros ya vimos eso en el colegio, sí, ya me es conocido. Van a ir rememorando y retomando ciertos conocimientos que quizás uno por el camino, como no está en el día a día, es como que lo deja de lado y necesitamos un poquitito de refuerzo para poder recordar y entender esto de lo que hoy vamos a estar viendo, que son los números enteros.
Ahí está, entonces, números enteros. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué son los números enteros o los números naturales? ¿Sí? Si nosotros nos remontamos a la prehistoria, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Los números naturales, ¿qué son? Un conjunto de números que comúnmente nosotros lo utilizamos para contar. Remontándonos a la prehistoria, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Vemos que antes que se utilizaban para contar monedas, los animales, prendas de vestir, diferentes cosas que nosotros teníamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es contar. ¿Por qué? ¿Cómo surgió esto de contar los números naturales? Porque antes se tenían que intercambiar bienes, ¿sí? ¿Qué es lo que se hacía? Comúnmente se conoce como el trueque. Yo tenía un producto, quería eso canjearlo con otro producto, entonces yo tenía que saber qué cantidad yo tenía y esa cantidad era representativa a lo que la otra persona tenía para poder hacer ese intercambio. Y los números es lo que se utiliza en el proceso de contar. Entonces, los números naturales que son los números enteros que nosotros utilizamos para contar. Un dato importante es los números enteros siempre están compuestos por números positivos, ¿sí? Esto es algo importante, que los números naturales siempre deben ser positivos. Y el conjunto en sí de todos esos números naturales se representa por esta letrita que tenemos aquí, por este símbolo, ¿sí? Que es una N, fíjense bien, no es una N eh, que así nosotros lo dibujamos de manera simple, sino que fíjense tiene doble rayita de manera perpendicular, ¿sí? Fíjense la N tiene doble rayita, entonces esta N es la que simboliza el conjunto de números naturales. Y estos números pueden ser cardinales u ordinales. Los cardinales es lo que podemos ver aquí. Está representado por el 1, 2, 3, 4 en adelante. Y los números ordinales, como bien su nombre lo indica, representa un orden. Establece un lugar, ¿sí? Fíjense, tenemos primero, segundo, tercer, cuarto lugar. Los números ordinales se utilizan, por ejemplo, en las carreras. El puesto de llegada en una carrera. Entonces, los números naturales es un conjunto de números que esto puede ir hasta cuánto, hasta el infinito puede ir, ¿sí? Porque si yo digo que 1000 es el número mayor que tengo, después de 1000 que viene 1001, 1002, y esto va a ir así hasta el infinito que se representa por este signo que es un 8 acostadito. Y eso es lo que nos explica aquí. Que cuanto más grande es el número, nosotros podemos ir agregándole un número consecutivo más y eso va a ir, va a ir, va a ir. Y no hay un límite para determinar la cantidad de números naturales. Entonces esa es una característica importante que es un conjunto de números infinitos. Y es lo que tenemos aquí. Un dato, si ustedes leen diferentes materiales, van a encontrar que dice que el cero no es un número natural. En tanto que en otros materiales sí van a encontrar que el cero es un número natural. ¿Por qué se da esta situación? Porque para mí el cero puede ser representativo porque me da una referencia de una situación X. En cambio, para otra persona el cero
no representa nada, es un número neutro, un número nulo, entonces dicen no, el cero para mí no representa nada, no es significativo, no lo considero como un número natural. Pero dependiendo mucho de las situaciones en las que nos encontramos, el cero sí es un número representativo. Entonces, tenemos esta situación. Algunos materiales sí lo consideran como un número natural, otros no lo consideran como un número natural. Y aquí tenemos algunas de las características de los números naturales. Y dice que el conjunto de los números naturales tiene un elemento inicial que puede ser el 0, como puede ser el 1. ¿Sí? Entonces, los números naturales inician desde el 0 o el 1 hacia la derecha. Fíjense que viene hacia este lado. ¿Sí? Entonces, conlleva a todos esos números positivos. Porque si yo me voy hacia la izquierda, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a tener números negativos, que eso lo vamos a estar viendo más adelante, que representan los números negativos. Otra de las características es que todo número natural posee un único sucesor. Volviendo a esta reglita que tenemos aquí, ¿qué es lo que nos dice esta característica? Que todo número natural tiene un único sucesor. Entonces, si yo me sitúo en el número 3, ¿qué es lo que va a suceder? El sucesor del número 3 es el número 4. ¿Sí? Y el sucesor del número 4 es el número 5. ¿Sí? Fíjense que siempre se toman los números enteros y no con decimales. Y ahí se da esta situación de que dice que siempre tiene un único sucesor. Porque no puedo decir que del 3 el sucesor es el 5 porque estoy dejando de lado el 4. Entonces es por eso que se da esta situación de esta característica. Dos números naturales distintos no pueden tener el mismo sucesor, es lo que estuvimos viendo. El sucesor de 3 es únicamente 4. No puedo decir que es el 5 porque el 5 ya es sucesor del 4. Siempre tiene que darse este saltito en misma proporción. A eso es a lo que refiero. Esta es la otra característica que ya lo vimos, que es infinito. Los números naturales son infinitos. Y el conjunto de los números naturales es ordenado. ¿Sí? Tiene que haber la misma distancia entre cada uno de los números. Por eso se refiere que deben ser ordenados. Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Luego tenemos aquí relaciones de orden. ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿Se acuerdan de este simbolito? Que mucho seguro les habrá dado dolor de cabeza de entender qué representa este simbolito. Seguramente se acuerdan y querían saber esta boquita qué representaba. Porque tenemos, Mayor que. ¿sí? Tenemos el mayor que, el menor que, y tenemos el es igual. Eso es la relación de orden. Siempre del lado en que esté abierto representa que es el número mayor. Entonces, la primera condición que tenemos es mayor que fíjense, un número es mayor que otro si se encuentra a su derecha en la recta numérica. Aquí tenemos este ejemplo y fíjense hacia dónde está abierto. Dice que el 7 es mayor que 3 y esta característica es la que tienen que fijarse bien hacia dónde está abierto la boquita de este símbolo. ¿Sí?
siempre hacia donde está el abierto representa el mayor que. Y aquí, por ejemplo, en este caso, fíjense, el 5 es menor que 7. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque esta boquita está abierto hacia el 7, pero la manera en que se lee es atendiendo hacia qué lado está abierta esa boquita. Entonces, tenemos que saber interpretar y leer cada uno de estos símbolos. Y luego tenemos el igual a. Y tenemos que el 5, un número natural, siempre es igual a su mismo número. Y tenemos esta ley, que es de la tricotomía, que se basa en estas tres propiedades. Mayor que, menor que, es igual. ¿Y qué es lo que nos dice esta ley de la tricotomía? Que dice, para cualquier par de números naturales que escojamos, A y B, que puede ser, en este caso, tenemos A que es 8, B es 12, solamente se puede dar una de estas tres relaciones de orden. ¿Sí? En ningún caso se puede dar dos relaciones o las tres. Solamente se da uno de estos casos. Y aquí tenemos un ejemplo. Y este es un modelo de cómo se puede dar, por ejemplo, para la selección múltiple. Tengo que A es menor que B, A es igual a B y A es mayor que B. Fíjense que esa lectura nosotros tenemos que saber hacerla, ¿sí? Siempre atendiendo dónde está la abertura del símbolo. Y aquí tenemos que A equivale a 8 y B es igual a 2. ¿Y qué es lo que se hace? Es sustituir. Tenemos esta condición y tenemos que 8 es menor que 12. Y esta es la relación verdadera. Y fíjense que aquí tenemos A es igual a B, que 8 es igual a 12. Esto es falso. Y 8 es mayor que 12. Eso también es falso. Entonces fíjense cómo solamente una de estas condiciones es la que se puede dar. Otro ejemplo que aquí tenemos que dice que A es igual a 9 y B es igual a 9. Entonces, ¿cuál es la única condición que se va a dar que va a ser verdadera? Es la de es igual. Que 9 es igual a 9. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que 9 es menor que 9. Ni que 9 es mayor que 9. Porque ninguna de esas dos no es verdad. Entonces se da esta condición que 9 es igual a 9. Entonces eso es lo que se entiende por estas relaciones de orden. ¿Sí? Y hay unas propiedades que se dan cuando son los números enteros. Esto ustedes lo deben de manejar porque en base a esto van a ser los ejercicios que vamos a estar viendo más adelante. Tenemos 5 propiedades que se dan en la adición, que se da en la suma, adición es suma, en la sustracción, que son las restas, multiplicación. Aquí quiero que atiendan, hay dos formas de representar la multiplicación. Puede ser con este símbolo, la X, que es por, o también se representa por el puntito. Si ustedes encuentran el puntito, ese símbolo es multiplicación. Y también tenemos la división, que hay dos formas de representarlo, la división, que es lo que conocemos como la rayita en diagonal con dos puntos, o bien otra forma que se lo puede encontrar en los materiales es
con dos puntos, uno debajo del otro. Esas son dos formas de representar a la división. ¿Sí? Solita la barra también puede ser. ¿Sí? Esa sería, ¿verdad? Sí. Pueden encontrar solita la barra con dos puntitos de cada lado, ¿sí? O también los dos puntitos uno debajo del otro. Esas son las formas en que van a encontrar. Por eso tienen que conocer bien las diferentes formas en que se pueden representar estas ecuaciones. Para la primera propiedad, que es la conmutativa, ustedes pueden ir tomando nota de qué es lo que ustedes entienden por conmutativa. Que a ver si alguien me puede decir qué entiende por conmutativa. ¿Alguien tiene idea qué es lo que representa la palabra conmutativa? ¿No? ¿Nadie no me puede decir qué entiende por conmutativa? Dos elementos La que no misma, requieren orden. la misma operación, pero de otra orden de cálculo. Exactamente, esa sería la respuesta. ¿Sí? La conmutativa es que yo tengo, se da solamente en dos casos, en la adición o suma y en la multiplicación. Solamente en esos dos casos se puede utilizar la conmutativa porque, como bien lo dijo el compañero, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, fíjense, A más B es igual a B más A. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que si A vale 5 y B vale 4, 5 más 4 me da 9. No obstante, si yo le doy la vuelta a eso y digo que B vale 4 y A sigue valiendo 5, pero solamente que le doy vuelta a los factores, ¿qué es lo que me va a dar? El mismo resultado. Que 9 es igual a 9. Entonces, indistintamente yo le doy la vuelta a los factores que tengo, me tiene que dar el mismo resultado. Eso es la propiedad conmutativa. Y solamente se da en la suma y en la multiplicación. ¿Por qué no se puede dar, por ejemplo, en la resta, en la sustracción? Porque si yo tengo, voy a usar aquí arriba un espacio, ¿qué es lo que va a suceder si yo tengo 5 menos 4? Esto me va a dar 1. Y si yo aplico esta propiedad conmutativa y digo que doy vuelta a los factores y digo que 4 menos 5, ¿cuánto es que me va a dar aquí? Me va a dar menos 1. Fíjense que no es el mismo resultado 1 positivo que menos 1. Porque este menos 1 ya está hacia el lado izquierdo del 0. Entonces, por eso es que no se puede aplicar en la sustracción y tampoco en la división. Porque si yo divido 5 dividido 4, no me va a dar el mismo resultado que yo divida 4 dividido 5. ¿Sí? Entonces, por eso es que la conmutativa no se puede utilizar en las restas ni en las divisiones, sino solamente en la suma y multiplicación. Luego tenemos la propiedad asociativa, que su nombre bien ya lo dice, es ir asociando. Esta asociación, fíjense que se da con paréntesis. Fíjense, A más B está dentro de un paréntesis más C. Y esto me va a dar el mismo resultado que yo lo ponga dentro de un paréntesis B y C. Y lo mismo se da en la multiplicación. ¿Por qué? Porque aquí el paréntesis no me está afectando en estos casos
donde es suma y multiplicación. Porque es por eso lo vamos a ir viendo enseguida más adelante cuando tengamos la ley de los signos. Ahí es donde vamos a verificar por qué solamente la asociativa se da en la suma y en la multiplicación, y no en la sustracción, que es la resta, y en la división. Luego tenemos el elemento neutro, que en la suma y en la resta, el elemento neutro, ¿cuál es? Es el 0. ¿Por qué el 0? Porque no altera el resultado si yo estoy sumando 5 más 0, es 5. Y en la resta, 5 menos 0, siempre es 5. Entonces ese es el valor neutro. El 0 es el neutro en la suma y en la resta. En cambio que en la multiplicación y en la división es el número 1, porque se da la misma situación que recién vimos. 5 por 1 es 5, y si yo divido 5 dividido 1, me da 5. Entonces tenemos suma, resta, el número 0 es el elemento neutro. En la multiplicación y división, el 1 es el elemento neutro. La propiedad distributiva solamente se da en el caso de la multiplicación, ¿sí? Porque fíjense que aquí yo tengo el simbolito, el puntito que representa la multiplicación. Y distributiva, ¿qué es? Bien, su nombre lo indica, es ir distribuyendo. Aquí tenemos un paréntesis y tenemos una suma que vamos a estar viendo qué es lo que primero se tiene que hacer dentro de unos ejercicios. Siempre se va de lo que está dentro del paréntesis hacia afuera. Si yo sumo b más c, 5 más 4 es 9, el a supongamos es 1, 9 por 1 me va a dar 9. Pero esta propiedad distributiva, ¿qué es lo que me dice? Que si yo hago A por B, es lo que tengo aquí, más, porque ese es el símbolo que tengo aquí en el medio, más A por C, que es lo que tengo aquí, me tiene que dar el mismo resultado. Les voy a mostrar aquí abajito que si A dice que equivale a 1, B es igual a 5 y C es igual a 4. Son números que yo le asigno a cada una de las letras. Son valores que le voy asignando. Entonces, si yo voy a hacer esto primero que está aquí, que es 1 por, no abro paréntesis, B más C, que es 5 más 4. ¿Y esto cuánto me va a dar? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo que está dentro del paréntesis, 5 más 4 me da 9, y si lo multiplico después por 1, me va a dar 9. Y si yo aplico esta ley distributiva, ¿qué es lo que se va a dar? Lo que tengo aquí al costadito. Que A, que es 1, por B, que es 5, más A por C, que es 1 por 4. Y aquí tenemos que recordar la ley de los... ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Es la multiplicación y luego la suma. Entonces 5 por 1 es 5, más 1 por 4 me da 4. Y esto me da 9, que es el mismo resultado que obtuvimos aquí arriba. Les pido disculpas por mi forma de explicarles porque no tengo pizarra, entonces estoy tratando de que puedan visualizar lo que está aquí. Entonces por eso es que les estoy mostrando aquí abajito con el lapicito.
solamente esta distributiva se da en la multiplicación. Y el elemento nulo, es decir, que me da un valor que no existe, solamente se da en la multiplicación al multiplicar por 0. Todo número multiplicado por 0 siempre me da 0. ¿Por qué? Porque si yo en la suma tengo 5 más 0 es 5, en la sustracción 5 menos 0 me da 5, y en la división, ¿cuánto me va a dar si yo lo hago 5 dividido 0? Me tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, solamente en la multiplicación es lo que se da el elemento nulo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Vamos bien? No quiero que se asusten. No entendés, paite, así. A poquita medida que vayan haciendo los ejercicios se van a ir acordando y en caso de que tengan alguna duda. Bien. Los números enteros, como bien lo vimos en el inicio, está representada por la n, pero tenía una característica que tenía doble rayita, el diagonal, y es una n con la diagonal con doble rayita. Ese es lo que representa a los números enteros, los números naturales. Y aquí tenemos el conjunto de números enteros. Los números naturales están compuestos por el 0 y números positivos. Eso quiero que tengan bien en cuenta. ¿Sí? Los números naturales son el 0, que se le puede o no considerar dependiendo de la situación, y los números positivos del 1 al infinito. Y ese es lo que está dentro de este globito. Está aquí. Fíjense, es solamente una porción los números enteros. Y luego, en los números naturales, perdón, y los números enteros, ¿sí? Que está representada por z, ¿qué es lo que ya abarca? Abarca a toditos los números, ya sean positivos y negativos. Por eso es un poquito más grande el globito de los números enteros. Números naturales, 0 y positivo, y los números enteros ya incluyen a los números negativos. Y aquí hay un simbolito como una herradura que nos dice que n, los números naturales, y este simbolito que puede ser así como una herradura o también se suele ver como una e al revés. Hay dos formas que ustedes pueden encontrar. Como una herradura solita o como una e al revés. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los números naturales, es esta porción, pertenecen. Este símbolo significa pertenece pertenece a todo el conjunto de números enteros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los números naturales pertenecen al conjunto de números enteros. Y es lo que tenemos aquí. El 0, los números naturales están de este lado. ¿Sí? Estos son los números naturales. Para este lado. Y todo esto, todo lo que está aquí, es el conjunto de números enteros. ¿Sí? Estos serían los números
se le llama los números enteros, que se representa por z. Y aquí vamos viendo ya un poquitito de lo que es, de las propiedades que estuvimos viendo, que es el valor absoluto, que es la distancia que hay entre un número y otro, siempre partiendo desde el cero. ¿Y qué es lo que representa el valor absoluto? Que la misma distancia que hay del 0 a un número positivo a la derecha, va a haber la misma distancia del 0 a la izquierda a un número negativo. ¿Qué quiere decir esto? Para que se pueda entender qué es el valor absoluto. Si yo tengo menos 3, ¿cuál va a ser el valor absoluto de menos 3? Más 3. Va a ser el 3 positivo. ¿Sí? ¿Y cómo se representa este valor absoluto? Se representa poniéndoles así, dos barritas al costado, ¿sí? Si yo encuentro barrita menos 3 y otra barra, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el valor absoluto de menos 3, ¿cuál va a ser su valor absoluto? El opuesto con un signo positivo, que es 3. ¿Por qué? Porque partiendo siempre del 0 como punto inicial, tengo la misma distancia hacia la izquierda y la misma distancia debería de tener hacia la derecha. Por eso siempre el valor absoluto de un número negativo va a ser su mismo número, pero en positivo. Y es lo que aquí tenemos. Fíjense, el valor absoluto de 3 es igual a 3. Y si yo tengo que el valor absoluto menos 3, sí o sí lo tengo que convertir en positivo. No es menos 3 el valor absoluto menos 3, sino que se convierte en positivo. Y ahí también entra lo que es número opuesto, que el número opuesto de todo número, si es negativo, se convierte en positivo. Y se tiene que dar la igualdad, que es 0. Menos 7, su opuesto es 7. ¿Por qué? Porque menos 7 más 7 me tiene que dar sí o sí 0. Y aquí está nuevamente el resumen de las propiedades con los números enteros. Recuerden que los números enteros están representados por z. ¿Cómo se lee aquí? Resumen de las propiedades de las operaciones con los números. Yo ya tengo que saber que z son los números enteros. Y se da en dos situaciones, en la adición, que es en la suma, y en la multiplicación. Y tenemos las mismas propiedades que estuvimos viendo más arriba. La conmutativa, la asociativa, el elemento opuesto o simétrico, que es su valor opuesto o valor absoluto, lo que se da, la distributiva del producto respecto a la suma, y el elemento neutro. Esta partecita voy a saltearlo porque ya lo estuve explicando más arriba, pero deben manejarlo porque se da en la misma situación que en los números naturales. Y aquí tenemos la regla o la ley de los signos. Seguro muchos habrán escuchado, habrán estudiado la ley de los signos, que se da en situaciones de suma, resta, multiplicación, división. ¿Alguien recuerda cómo se daba en el caso de la suma y de la resta la ley de los signos? ¿Cómo se daba en cada uno de los casos? Se multiplica. No, Signos diferentes se restan. Yo veo el signo de mayor. Sí. Partamos de la suma. Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre 4 situaciones que son las principales. Suma, resta,
división y multiplicación. Esas son las ecuaciones básicas que nos enseñan desde primer grado prácticamente. Entonces siempre partimos de eso. En el caso de la suma, ¿qué es lo que se da? Cuando yo tengo signos iguales, ya sea negativo, negativo, positivo, positivo, valores negativos, valores positivos, en esos casos, ¿qué se da? Positivo. Se da la suma. No siempre debe poner un número positivo. ¿Por qué? Lo que se realiza es suma. ¿Sí? Si yo tengo menos 3 y menos 2, ¿qué es lo que se hace ahí? Se suma. Se suman. Se suma. Mismos signos se suman y lleva el mismo signo con el cual está el problema. Menos 3 menos 2 va a ser el resultado menos 5. ¿Sí? 3, 2 es 5, pero lleva el mismo signo con el cual está. Si son dos números positivos, se van a sumar los dos números y va a llevar el mismo signo con el cual está. Esa es la situación en la suma. ¿Qué es lo que se da en la resta? Si yo voy a restar dos números, tengo un número negativo, un número positivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Se van a restar los números, pero va a llevar el signo del número mayor. Si yo tengo menos 9 más 5, menos 9 más 5, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Voy a restar estos dos valores, pero como el 9 es mayor y tiene el signo negativo, entonces ¿qué va a quedar aquí? Menos 4. Y ese va a ser mi resultado. Va a llevar este signo menos porque el 9 es mayor que 5. Y si tenía al revés, 9 positivo menos 5, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que mi resultado va a ser 4 positivo. ¿Por qué? Porque el 9 es mayor y se le resta 5. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos suma, se va a dar en caso que son dos signos iguales y lleva el signo con el cual está. En el caso de la resta, se da la resta en signos opuestos, se restan y lleva el signo del número mayor. Y luego tenemos multiplicación y división. ¿Sí? Y ahí tenemos esta tablita que debemos de atender. En qué situaciones queda resultado positivo y en qué situaciones queda resultado negativo. Signos positivos, si yo multiplico más por A, me tiene que dar un resultado positivo. Si yo tengo números negativos, menos por menos, esto se va a convertir en positivo. Menos por menos, más. Más por menos o menos por más, siempre me va a dar resultado negativo. Y la misma condición se da en la división. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, en la multiplicación, yo tengo el número que es más 3 por 1 va a ser 3 positivo. Si yo tengo menos 3 por menos 3, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Menos por menos, y tengo aquí esta ley que me dice que dos signos negativos si se multiplican, esto
esto va a quedar en 9 positivo. ¿Sí? No obstante, si yo tenía menos 3 por 3, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que va a llevar este signo negativo y va a ser menos 9. ¿Sí? Fíjense cómo se va dando esta ley de los signos, y lo mismo se da, la misma situación se da en la división. Bien. Nos quedan 2 puntitos más para cerrar la unidad 1. No sé qué tal van hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Vamos rápido? Está muy bien, profe. ¿Sí? Fíjense que es lo básico lo que nosotros estamos viendo. No les va a ser difícil. Así que por eso es que yo les voy dando toda la teoría ahora para que después ustedes se enfoquen en lo que es la parte práctica, porque les va a quedar un tiempito. Ahora son 19:30 ya. Entonces después les queda un poco de tiempo para que puedan hacer la parte práctica ustedes. Tenemos lo que es la potenciación de números enteros. Z, siempre recuerden que son los números enteros. Y tenemos esta situación, potenciación, que nosotros entendemos por potenciación es lo que siempre conocemos, elevado al cuadrado, elevado al cubo, es elevada a un exponente. Y el resultado que nosotros le damos a un exponente es lo que se conoce como potencia. Si yo tengo 3 al cuadrado, el numerito que tenemos arriba, este es el exponente base. ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué representa este 2 que está aquí arriba? Es la cantidad de veces que yo debo de multiplicar mi base. 3 al cuadrado, ¿qué me dice? Que tiene que ser 2 veces, tengo que multiplicar el 3. 3 por 3 me da 9. Y si yo realizo en la calculadora 3 al cuadrado, me tiene que dar 9. ¿Sí? Eso es la potenciación. Y hay unas cuantas propiedades de la potenciación. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos estas propiedades de la potenciación? Porque nos agiliza al momento de poder sacar ciertas resoluciones de algunos ejercicios. Entonces, si yo manejo las propiedades, puedo hacerlo de manera automática, por ejemplo, una multiplicación, una suma, una resta. Entonces, como primer punto, dice exponente 1. Que todo número entero elevado a exponente 1, el resultado es igual a la base. ¿Y qué es la base? Es el número que tengo aquí. Sería en este caso el 9. 9 elevada a la potencia. ¿Qué quiere decir? Que el resultado es 9, porque 9 solamente una vez voy a tener, eso es lo que me indica este aquí, el exponente. Eso es lo que me indica. Que 9 elevado a la 1 es 9, y esa es la primera propiedad. Todo número elevada a la 0, ¿sí? El resultado que me va a dar es 1. 9 a la 0 potencia es, el resultado me da 1. Esa es la segunda propiedad que tenemos. Tenemos la tercera propiedad, que es exponente par. Aquí es muy importante que atendamos esto del exponente par. ¿Por qué? Porque ¿qué es un número par? ¿Cuáles son los números pares? Me tomo mi agua, voy a ver si alguien me puede responder. ¿Cuáles son los números pares?
2, 4, 6, 8, 10. Esos son los números pares. Y entonces, un número negativo elevado a una potencia par, a un exponente par, ¿qué es lo que nos da? Un resultado Positivo. positivo. Y en el caso que el exponente sea impar, el resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque cuando es par, ¿qué es lo que yo hago? Dos veces multiplicar el mismo signo. Y ahí se da esta ley de los signos. Menos por menos se convierte en positivo. Si yo tengo 4 veces multiplicado 6, 8, 10 veces multiplicado, el signo menos siempre se va a convertir en positivo. Y si es impar, el resultado va a quedar en negativo y siempre hay que atender la base, que va a ser el mismo, multiplicada por las veces que me dice el exponente. Y aquí tenemos esta situación para multiplicar potencias de la misma base. Misma base, se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Sí? Entonces, la misma base debe ser, yo no puedo tener, por ejemplo, 2 al cubo por 3 al cuadrado. Yo no puedo aplicar esta propiedad. Siempre tiene que tener la misma base. En este caso, por ejemplo, es el 2. Si yo tengo una multiplicación de misma base, ¿qué es lo que se hace con los exponentes? Se suman. ¿Sí? Se suman los exponentes cuando tengo misma base. Y al contrario se da cuando yo tengo una división de potencias. ¿Qué es lo que sucede? En la división lo que se hace es, tengo la misma base, pero se restan los exponentes. 2 a la séptima dividido 2 a la cuarta. Yo lo hago eso en la calculadora. Me tiene que dar el mismo resultado de que si yo resto 7 menos 4, me queda 3. 2 al cubo me da 8. Puedo hacerlo esto de dos formas, pero para simplificar, por ejemplo, no tengo la calculadora y yo quiero simplificar esto, entonces lo hago de esta manera. Multiplicaciones de bases iguales, los exponentes se suman y en las divisiones se restan. Y aquí tendremos un poquitito más en lo que es cuando tenemos corchete y paréntesis y ambos están elevados a un exponente. Lo que se tiene que hacer es multiplicar los exponentes de ambos. El exponente de la base puede que estar en el paréntesis, se suma el exponente con del corchete. Eso es lo que representa aquí. A es el 2, que está elevado al cubo, y el corchete otra vez está elevado al cuadrado. Entonces se multiplican ambos exponentes, 3 por 2, entonces tenemos 2 a la sexta potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que 6 veces tengo que multiplicar el número 2 para obtener el resultado. Y luego tenemos multiplicación y división, que eso luego está elevado a un exponente. Se aplica la ley de la distributiva. ¿Qué ocurre con eso? A por B, eso está elevado a una potencia, en este caso es n, entonces se aplica la distributiva. A elevado a la n por B elevado a la n potencia. Y distintamente me tiene que dar el mismo resultado. Y si yo tengo una división, una fracción elevada a una potencia, ¿qué es lo que se realiza? También se hace la distributiva, pero esta n tiene que ir tanto para el numerador, que es la a, como para el denominador, que es b. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí?
Es como que se saca el paréntesis y la potencia va para el numerador y para el denominador. Entonces ahí tenemos las propiedades de la potenciación. Y aquí están las potencias de exponentes fraccionarios. Fíjense. Acá tenemos un ejemplo que 2 está elevada a la media potencia. Entonces, ¿esto qué es lo que tenemos que hacer aquí? Este 2 que está como denominador se convierte en raíz cuadrada. ¿Sí? Si teníamos abajo un 3, va a ser el número, va a ser raíz cúbica del número. Pero hay que atender bien que si yo tengo, por ejemplo, 2, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo tengo 2 elevada al 2 tercio? Así, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que esto va a ser raíz cúbica ¿de cuánto? De 2. De 2, pero atendemos. Aquí tenemos un número arriba, que eso viene dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es raíz cúbica de 2 al cuadrado. ¿Sí? Siempre que está como denominador es lo que representa la raíz que tenemos que hacer, y lo que está como numerador va con el número base. Eso tenemos que atender. Y la radicación, básicamente, ¿qué es la radicación? La radicación es lo opuesto a la potenciación. ¿Sí? Si yo estoy haciendo potenciación, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es elevar a un exponente, y en la radicación lo que hago es a la inversa. Por ejemplo, la suma, la inversa de la suma es la resta. De la multiplicación, la división. Y en el caso de la potencia, la radicación es su opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Es la raíz. Ya puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta. Eso ya depende también de cada uno de los ejercicios que tengamos. Y la propiedad distributiva en la radicación solamente se da cuando tenemos multiplicación y división. No así en la suma y en la resta. Por eso es importante que vayan conociendo estas propiedades: distributiva, asociativa y las demás que estuvimos viendo al inicio. La distributiva, fíjense, cuando es multiplicación, lo que hacemos es separar. Lo que está dentro de la raíz se separan en 2 y se aplica la raíz cuadrada a cada uno de los valores. Y luego se multiplica. Lo mismo pasa cuando es división. Separo cada una de las raíces y luego el resultado es lo que se divide. Pero esta situación de la distributiva no se da en la suma y en la resta. Solamente se da en la multiplicación y en la división. Esto se da en el caso de la radicación. Y por último tenemos el orden de operaciones. ¿Alguien me puede decir cuál es el orden de las operaciones que recuerda que se deben de realizar? ¿Qué es lo primero que se hace cuando tenemos un conjunto de datos? Se resuelve primero los paréntesis, luego el corchete y luego la llave. Exactamente. ¿Sí? Pero lo primerito que tenemos que hacer, si nosotros no tenemos estos signos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que atender que lo primero que se hace es las 4 funciones. Siempre tenemos que acordarnos de las 4 funciones primordiales y bases que nos enseñan desde el primer grado. Esta: suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí?
Entonces, lo primero que se hace si nosotros tenemos un conjunto de datos y no tenemos ninguno de estos símbolos, ya sea corchete, llaves, paréntesis, tenemos que saber que se inicia con multiplicación, luego va la división, suma y resta. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que manejar como primer orden, si no tenemos símbolos. Si ya tenemos símbolos, tenemos que ir en este orden, lo que es el paréntesis, tenemos este corchete y luego tenemos la llave. Entonces siempre tenemos que ir de adentro para afuera. ¿Cómo se entiende eso? Aquí, por ejemplo, tenemos este ejercicio, 2 más 7 por 8 dividido 2. Lo primero que se hace aquí es la multiplicación, 7 por 8, que me da 56. Entonces, 2 más 56 dividido 2. Como segundo paso es la división. Entonces me queda 2 más 28. El resultado es 30. Eso sí no tenemos símbolos. Cuando ya entramos con los símbolos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? De adentro para afuera. Siempre tenemos que acordarnos de eso. En este caso solamente tenemos paréntesis, ¿sí? Entonces se hace lo que está dentro del paréntesis y luego ir con las demás propiedades que eran la multiplicación, división, suma y resta. Aquí, ¿qué es lo que sucede en este otro ejemplo? Que ya tenemos dos símbolos. Tenemos la llave, el paréntesis, perdón, y luego ya tenemos el corchete. Entonces, siempre tenemos que hacer lo que está dentro del paréntesis, lo que está dentro del corchete y luego lo que está dentro de la llave. Y luego hacemos multiplicación, división, suma y resta. Entonces, acá tenemos un paréntesis que nos indica nada más que el 1 es negativo. Entonces, 6 por menos 1 me va a quedar menos 6 más 8 dividido 2. Acá hay un punto importante. Fíjense, tenemos 2 y luego ya tenemos el corchete. ¿Qué signo, qué símbolo debe ir aquí? No está explícito, pero debemos de manejarlo ya. ¿Qué función está aquí entre el número y el corchete? La multiplicación. Es la multiplicación, no está implícitamente, pero tenemos que saber que si no hay ningún símbolo que está representando, es multiplicación. Solamente que aquí este corchete nos indica que el 6 quedó negativo. Ahí se hace la multiplicación, luego la división, y los dos resultados que me queda es lo que se hace la suma. Menos 12 es el número mayor, más 4 me queda menos 8. Y ahí es básicamente lo que tendríamos que ver en la unidad 1, números enteros, números naturales, las diferentes propiedades, reglas de operaciones y la ley de los signos. Son tres cosas básicas lo que tenemos que manejar de esta unidad 1. ¿Qué son los números enteros, los números naturales? Las características de estos, las propiedades de los números naturales, las propiedades de los números enteros, la ley de los signos y el orden de las operaciones. Eso es lo que tenemos que terminar manejando en esta unidad 1. Y aquí, en el material que ustedes tienen disponible en la plataforma, es el mismo que estuve yo proyectando recién, tienen unos ejercicios. En el ejercicio 1 dice escribir al lado de cada proposición matemática la propiedad
que cumple. ¿Sí? Solamente ustedes van a tener, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Escribir a qué tipo de propiedad es la que corresponde. ¿Qué se da aquí? En este primer caso, 8 más 0 es igual a 8, nos dice. ¿Se acuerdan? Al comienzo vimos, aquí estaba. Fíjense, aquí tenemos Elemento neutro. elemento neutro, porque todo número sumado a 0 me va a dar el mismo valor. Y eso es lo que tenemos que escribir aquí en esta parte. 8 más 0, el 0 es un elemento neutro, entonces me da el mismo resultado y es lo que escribimos aquí. En el ejercicio B, entonces tenemos paréntesis 3 más 5, se cierra paréntesis, más 6. Y es igual a 3 más paréntesis 5 más 6, cierro paréntesis. ¿Qué propiedad se daba aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Asociativa, profe. Asociativa, porque lo que estoy haciendo es incorporar los paréntesis en diferentes lugares, pero me da siempre el mismo resultado. 15 más y dentro de un paréntesis está 15 menos 15 y así sucesivamente es lo que ustedes tienen que ir haciendo en el ejercicio. En el F, por ejemplo, fíjense en el F dice 9 por 8 es igual a 8 por, fíjense que aquí qué signo tengo, es igual. Entonces, si 9 por 8 es igual a ¿qué? A 8 por 9. 9. ¿Y qué propiedad se da en este caso? ¿Cuál es la propiedad que se está cumpliendo cuando me da? ¿Se acuerdan que el orden de los factores no altera el producto? Conmutativa. Conmutativa, ¿sí? Por eso tienen que ir recordando ciertas características de cada una de las propiedades para recordar y poder ir haciendo esto. Eso es lo que respecta al ejercicio 1. Luego tenemos problemas sobre números enteros. Aquí es un poquitito usar ya en resolución de problemas, ir analizando cada uno de ellos. Pero fíjense que habla de números enteros. Entonces van a tener que ir desarrollando. Son 18 problemas. Me van a decir por qué tanto, profe. Seguro que eso estarán pensando, ¿o no? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, les comento que tienen unos cuantos ejercicios, pero esto les va a ayudar a ustedes porque a medida que vayamos a ir avanzando así rápidamente, pero si ustedes desarrollan estos ejercicios, en base a esto va a ser el examen. No va a salir algo, puede ser que, por ejemplo, en vez de 3.256, yo les puedo poner 3.500. Puedo ir moviendo ciertos números nada más. Por eso es importante que ustedes puedan ir practicando. ¿Sí? No quiero que se asusten, sino que en base a esto va a ser ya un cuestionario para ustedes. Fuera de esto yo no voy a sacar nada en el examen, sino que va a ser en base a estos ejercicios que van a estar aquí en la clase. Tenemos algunos problemas, tenemos hallar, acá es fácil, el valor absoluto de 8, ¿cuál es? Escribir, este es cortito, les va a ser rápido. Fíjense, el menos 4 más 9, ¿cuál es su valor absoluto? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Restar y lleva el signo del número mayor y allí poner el número absoluto. Recuerden que el número absoluto siempre es positivo.
Y son así ejercicios. Aquí en este prácticamente es la ley de los signos que deben de manejar en estos ejercicios que están aquí. Ejercicios con orden de operaciones, que es lo primero que se debe hacer. Y después reducir a una sola potencia. Este lo va a hacer súper rápido y fácil porque si ustedes manejan las diferentes propiedades de misma base y si tengo una multiplicación, ¿qué es lo que se hacía con los exponentes? Esto en un ratito lo van a poder desarrollar todos estos ejercicios que están aquí. Cuando tenían misma base y era una multiplicación, los exponentes, ¿qué es lo que se hacían? Se sumaban. Entonces, en el ejercicio A, ¿qué es lo que tenemos? Como resultado, A elevado a la... Octava potencia. A la octava potencia. ¿Sí? Fíjense, no es largo, es cortito. Al menos esto es súper fácil. Es manejar nada más que las propiedades. En el punto 4 es manejar el orden de operaciones. En el punto 3 es manejar la ley de los signos. En el punto 2 sí ya es conocer un poquitito más sobre los números enteros y es pensar más, analizar cada uno de estos planteamientos. Y en el punto 1 es escribir la propiedad de cada una de estas proposiciones. Es todo lo que estuvimos viendo hoy. No hay nada fuera de ello. Y esto lo tienen aquí. ¿Sí? ¿Hasta cuándo tenés tiempo para entregar? Hasta la otra semana. De igual manera, esto está abierto. Eso es lo que les quería mostrar ahora. Ustedes tienen aquí una actividad de la unidad 1 que dice, ustedes, aquí está, de esta manera les va a salir, dice agregar en trigo. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que ustedes puedan hacerlo en su cuaderno, en una hoja, puedan desarrollarlo y pueden sacarlo, una foto o de alguna manera y subir aquí como un archivo. ¿Sí? Entonces de esa manera ustedes lo desarrollan, lo pueden hacer incluso en Word si quieren, en Excel, lo hacen en su cuaderno, sacan una foto, cualquier tipo de archivo ustedes pueden subir aquí, o bien también, si por ejemplo no pueden sacar foto o no les permite de alguna manera, también lo pueden escribir aquí. Ejercicio 1, eso también es otra opción, pero que les va a llevar más tiempo escribir. Ejercicio 1, la propiedad del 1, supongamos que era el elemento neutro, y eso tienen que escribir. Por eso les recomiendo que puedan hacer en su cuaderno y sacan una foto y lo suben aquí. ¿Sí? Y tienen tiempo hasta la otra. Para mí lo recomendable que puedan subirlo hasta el martes. Entonces yo tengo un tiempito para poder mirar eso. Y en la clase que viene hacer una retroalimentación y ir avanzando en la siguiente unidad. Para ahí sí ya les prometo que les voy a hacer unos videos más cortos explicativos. Que eso lo voy a subir porque habíamos quedado así. Subirlo aquí el video de la explicación de la clase de la unidad 2. ¿Qué les parece? Entonces, para la clase que viene tenemos un tiempito límite para resolver algunos problemas. Si tienen dudas, lo hacemos. Y para no robarles mucho tiempo, entonces les dejo un video explicativo de la clase. Si podríamos trabajar de esa manera, entonces les consulto para poder saber si les queda bien.